Colombia en este momento está, digamos que en una situación histórica en la que pues está llevando a cabo la negociación con una de las guerrillas o la guerrilla más antigua del continente. Llevamos en guerra con las FARC décadas y pues estamos en un momento histórico pues de este acuerdo de paz con las FARC. ¿Usted cómo puede ver la integración de las FARC a la vida institucional y a la vida legal del país desde un punto de vista filosófico, desde la reflexión filosófica? Bueno, para empezar es importante recordar que en los últimos 25 a 30 años la vida política en Colombia ha estado o ha girado mejor alrededor de lo que pase con las FARC. En un momento dado, unas elecciones se definieron porque había la posibilidad de un proceso de paz con las FARC, que fue en el caso de Pastrana, y posteriormente, cuando ese proceso no fructificó, el proceso nuevamente se dio alrededor de las FARC, pero esta vez era por quien podría combatirlas más eficazmente. Y en las últimas elecciones el proceso se dio nuevamente alrededor de las FARC en torno a la factibilidad y deseabilidad de un proceso de paz con las FARC. Y la política colombiana en todo este tiempo ha estado girando en torno a esta discusión. No hay duda que la paz es un problema central, pero el hecho mismo que toda la agenda política, todos los esfuerzos colectivos hayan estado encaminados en esa dirección, han hecho que no podamos ver otros problemas que están a la base y que son problemas fundamentales que la sociedad colombiana requiere resolver a futuro. Es importante la integración de las FARC a la vida política colombiana, porque de una vez se quita ese estigma que le ha hecho mucho daño a la sociedad colombiana, de que tener posiciones de izquierda, posiciones que pueden implicar una transformación radical a nuestra sociedad, hay que eliminarlas o hay que matarlas o están asociadas con las mismas FARC. Entonces esto también va a hacer que la discusión política sea una discusión de más matices, y en la lucha que hay que hacer de aquí en adelante es que ser de izquierda o tener una determinada creencia política que implica un cambio radical en la sociedad, pues no puede ser motivo para eliminarlo, para sacarlo de la contienda, del juego político, de discusión pública. Entonces esto es una consideración que hago no simplemente como filósofo, sino como un ciudadano en general. Creo que el análisis filosófico que está aquí a la base y que es importante que aclaremos como sociedad es qué es lo que significa para nosotros una sociedad pacífica. Y en este sentido es importante entender que una sociedad pacífica no significa que en esa sociedad pacífica los conflictos no se den, sino que precisamente esta sociedad pacífica es aquella en la cual los conflictos están y se tramitan y se discuten y se debaten, y que es inherente a ese conflicto el que siempre van a haber desacuerdos, pero que esos desacuerdos no implican cerrar, acallar a la persona que está en desacuerdo con las soluciones que finalmente se lleguen, o a las salidas a las que finalmente se lleguen. Entonces, en este sentido, la reflexión filosófica puede ser, la naturaleza de la reflexión filosófica es muy importante, porque si hay algo propio de la filosofía no son respuestas, sino más bien las preguntas, las perplejidades
y lo que nos enseña la filosofía es que es importante hacer frente a esas perplejidades. Y en ese sentido el discurso filosófico es algo que nos puede ayudar a entender mejor lo que significa vivir en una sociedad donde hay desacuerdos. En la construcción de esta sociedad pacífica a la que usted se refiere, pues podría parecer que un primer paso es precisamente hacer un acuerdo político que incluya las instituciones como primer paso para la construcción de esa sociedad pacífica. No obstante, pues muchos de los críticos del acuerdo afirman que uno de los problemas de este acuerdo, de esta negociación, es que ha sido un acuerdo de las élites con el grupo de las FARC, y pues que finalmente, si hay un acuerdo de las élites, se adelanta, hay los cambios, ciertos cambios legales, institucionales, pero que no logra quizás atravesar la base social y cultural de Colombia. Bueno, tal vez uno de los libros más influyentes de la historia del pensamiento occidental sea el de La paz perpetua de Kant, y la tesis kantiana allí era que la paz no consiste en simplemente una cesación de las armas, sino de alguna manera un cambio en la manera como nosotros concebimos nuestra forma de vivir juntos. Y esa tesis kantiana, no la estoy repitiendo pues, literalmente, no solamente implica un cambio institucional, sino también un cambio en nuestra cultura. Y ya refiriéndonos al caso colombiano, pues esto significa que es fundamental transformar nuestra cultura política. Y esa cultura política no se refiere solamente al modo en cómo nosotros hacemos la política, sino también a cómo se concibe la política en los distintos espacios de nuestra vida cotidiana. Y una de las cosas que sucede en Colombia, y esto lo señaló el informe Basta Ya con mucho tino, es que lo que ha pasado en la sociedad colombiana es que, si bien hemos vivido institucionalmente en una democracia durante más de un siglo, salvo un quiebre institucional breve que hay, en el cual se supone que ha funcionado un sistema democrático, somos una sociedad que estamos lejos de tener una forma de vida democrática. Hay un déficit de democracia, dice ese informe. Y ese déficit de democracia tiene que ver en que en Colombia muchas veces las élites juegan a la democracia, pero le tuercen el pescuezo a la democracia cuando los resultados de la democracia van en contra de sus intereses propios. Entonces, en este sentido, el asunto central o fundamental aquí, duradero, es construir una sociedad democrática, es decir, construir una forma de vida realmente democrática, lo cual supone por parte de los ciudadanos a entender que en la democracia uno puede perder y uno puede ganar, que uno tiene que saber perder y que uno tiene que saber ganar, y que uno en la democracia, el que gana, tiene la obligación de proteger al que pierde. Es decir, las mayorías tienen una obligación fundamental de defender a las minorías, tan así que, digamos, el deber fundamental de una mayoría es proteger primero que todo a una minoría. Entonces, ciertamente esto puede haber sido un acuerdo entre unos actores. Es claro que buena parte de la salida va a depender de acuerdos entre las élites, hay que ser realistas. Pero yo creo que hacia futuro una cuestión fundamental que tienen que asumir los ciudadanos en común es que ellos son también responsables de la sociedad en que viven y de los políticos que eligen. Y esta es una de mis tesis que pues, puede ser muy indiscutible,
pero el hecho del no y del sí también es muestra que esta es una responsabilidad de nosotros. O sea, son los ciudadanos que votaron por el no o por el sí porque se dejaron engañar, son responsables también. Ellos son responsables porque ellos tenían el deber de informarse bien. Es decir, aquí hay una cuestión, no simplemente decir nos engañaron, sino que también el ciudadano tiene que asumir, como excusándose, como diciendo esto, simplemente yo pobrecito, no, tenían la información estaba disponible. Y aquí hay otra cosa muy importante también en la construcción de paz, que no lo he mencionado. Mucha de la violencia que hemos vivido en Colombia, en la violencia cotidiana, es porque en nuestra propia cultura hay formas de legitimación de esas violencias. Y eso son como cosas como por algo les pasó, algo tuvo que ver, se la tiene merecida, cosas de esas. Ahí nuestra cultura está llena de estigmatizaciones, llena de etiquetados, llena de prejuicios que justifican la violencia misma. Entonces, si nosotros queremos construir una sociedad hacia futuro, tenemos que luchar contra esos prejuicios que se viven no solamente ahí en la vida diaria, sino en la academia misma, en las instituciones escolares, y quienes los promueven más en muchos casos son los mismos profesores, los mismos docentes. O sea, nosotros somos muy culpables, los docentes, de propiciar este tipo de forma de ver el mundo muy prejuiciada, muy estigmatizadora, y hay que luchar contra esas estigmatizaciones. ¿Cómo podríamos abordar esos retos que implica la construcción de una concepción distinta de democracia? Esa democracia que usted está aduciendo es una democracia en la cual estamos pensando en el otro, en el cual los que ganan están pensando precisamente en los que pierden, o las mayorías están pensando en las minorías, porque somos parte de una misma comunidad política. Entonces, ¿cómo abordar estos retos que suponen esta concepción mucho más sofisticada, si se pudiera decir, de la democracia, cuando tenemos todo este déficit cultural en términos de cultura democrática? Bueno, yo soy a veces pesimista, porque aquí nos encontramos como una especie de círculo. Tendremos unas mejores instituciones y una mejor cultura si tenemos mejores ciudadanos, pero a su vez para tener mejores ciudadanos tenemos que tener una cultura más propicia para que esos ciudadanos se formen. Entonces es como un círculo vicioso de cómo se hace lo uno y lo otro. Este 2016, que ha sido un año muy duro, pues ha mostrado las tremendas trampas de la misma democracia, la misma fragilidad, digamos, como las democracias, es decir, los ciudadanos pueden llegar a tomar decisiones que se van contra ellos mismos, porque digamos, uno a veces ve la naturaleza de la decisión que tomaron, es una decisión que a ellos mismos les afecta negativamente, ¿no? Como en esto que hemos visto del Brexit, el caso de las elecciones de Estados Unidos, el caso del plebiscito de aquí, pues están mostrando que las decisiones democráticas nos dejan, pues pueden llegar a ser terriblemente problemáticas, lo cual también genera una fuerte desconfianza hacia la democracia misma. Y yo creo que aquí hay que volver a pensar en una tesis que señaló Aristóteles, que él decía que la democracia es un buen sistema porque lograba integrar las experiencias, y una multitud podría llegar a decir mejor que un sabio, pero Aristóteles decía que la condición de eso era que se lograran integrar nuestras experiencias y que las personas eran razonables. Pero lo que hemos visto en estas elecciones es que buena parte de nuestros ciudadanos no son razonables.
Nuestros ciudadanos se han vuelto fanáticos, ciudadanos se han vuelto ciegos. Y eso es, y la cuestión es precisamente que, o sea, es muy extraño, es una situación de perplejidad porque nosotros llevamos desde el 1991 con una nueva constitución que habla de derechos, que está centrada en derechos. Usted va y la Ley General de Educación e Información Ciudadana se supone que está orientada a formar una ciudadanía centrada en derechos y se decide como se decide. Entonces, digamos, no podemos decir como es que no hemos hablado, como que la cuestión de que una ciudadanía autónoma, crítica, como que eso fuera un asunto de unos intelectuales. No, eso ha estado permeando las políticas educativas, eso ha estado permeando los modelos pedagógicos y sin embargo no está funcionando. Entonces yo creo que es fundamental reflexionar qué es lo que estamos haciendo en las instituciones educativas para que se supone propósitos que buscamos no se estén dando en la realidad. Entonces lo que ha pasado aquí, yo creo que es un índice, o sea, lo que está pasando en la democracia en Colombia en los últimos años, sí es un indicador de que nuestro sistema educativo está fracasando enormemente, porque uno lo que ve es que la educación, la formación de cultura ha estado tomada por personas que simplemente viven de echar ilusiones falsas. Y eso y creo que en la educación eso ha permeado mucho y está haciendo mucho daño. En la educación está predominando mucho la charlatanería, la salida fácil, el voluntarismo, los eslogans y no tomarse en serio lo que la educación significa. Y la educación significa pensar más y hacer menos.